compañeros, es un título que nos ayuda a poder seguir adelante, por supuesto que sí. ¿Que nos hace mejores personas? No. ¿Por qué? Porque eh, alguien me decía, mire, Lick, yo voy a ser feliz cuando me gradúe a ustedes. Y le digo, mire, usted se va a graduar, pero si no es feliz antes de graduarse, nunca podrá ser feliz. O por ejemplo, he encontrado gente que dice, mire, yo voy a ser feliz cuando me case, yo voy a ser feliz cuando me divorcie, yo voy a ser feliz cuando tenga mi casa, cuando tenga mi carro, cuando tenga mi moto. ¡Uy, Dios mío! Y yo le digo, mire, si usted no es feliz ahora con lo que tiene, en vez de ser feliz en su matrimonio, va a ser infeliz a la otra persona. ¿Por qué razón? Porque uno debe de ser feliz con lo que tiene en este momento. O sea, usted tiene que ser feliz con lo que tiene. Claro, hay que esforzarse por lo que falta, mucha, obviamente, pues hay que esforzarse por todo, pero realmente uno debe de seguir adelante. Sabemos claramente que el mundo está complicado, realmente las situaciones que se viven son bastante complejas, pero realmente que eso no nos quite las ganas de seguir adelante y de seguir, pues, como dirían coloquialmente, echando reata, ¿verdad, mucha? Realmente sigamos adelante, pues aquí tienen un amigo, realmente, un amigo, no solamente un catedrático, un amigo que yo llego a apreciar a mis alumnos realmente, y no los conozco, pero sé que tenemos una relación y yo espero que realmente triunfen. Realmente, compañeros, prepárense para los privados ahora. No esperen a llegar hasta los privados. Mire, si van más o menos, toman de cada clase algo, yo les aseguro que cerrando ya pueden meterse a los privados, porque ¿quién se metió aquí para perder? Nadie. Si usted ha pensado, bueno, no tengo tiempo, cuesta, porque sí cuesta, pero miren ustedes, me gradué yo, se han graduado un montón de colegas que usted conoce y que tienen dos manos, dos pies, o sea, son exactamente iguales que usted. Que no le metan información negativa de que mire que es imposible, que es difícil. Es que hay muchos, yo me recuerdo cuando estaba en cabal, en derecho notarial, el IC, mire, ese IC, perdón, mucha, se excitaba con la fe pública, porque me recuerdo, nos decía, compañeros, la fe pública, ustedes la ven venir. Yo la tengo aquí en los hombros. Y uno se quedaba así sorprendido de ustedes, pero realmente, compañeros, yo los motivo, los exhorto para que sigan adelante. Los cursos ya están ganados, solo lo que necesitas es esforzarse un poquito más. Es lo único que necesitas hacer. Así que vamos a empezar en esta hora con nuestra clase de Derecho Procesal Constitucional. Estamos hablando de la exhibición personal y quiero leerles una noticia. Una noticia que vamos a ver, por aquí la tengo. Aquí está. Aquí está. Esto es una noticia que les había mencionado en la clase anterior, 31 de julio del año 2016. Y la noticia señala así: un policía de tránsito fue detenido por la PNC por impedirle la circulación a un juez de paz cuando se dirigía a realizar una diligencia penal. Continúa la nota. Esta nota es de Prensa Libre del lunes 26 de septiembre del 31 de julio del año 2016. Entonces, y señala de la siguiente manera, leo textualmente: el incidente ocurrió a los alrededores de la Municipalidad de Guatemala, en el centro cívico, paralelo a la celebración de los 60 años de los bomberos municipales. El juez de paz y faltas de turno, Sergio René Mena Samayoa, transitaba en un vehículo sobre la Sexta Avenida y 24 calle de la zona 1. Salió de la torre de tribunales para ir en dirección al sur. Una de las calles de esa avenida estaba cerrada y no pudo pasar. El juzgador iba a efectuar una exhibición personal, y escuche bien de quién, dice, de una niña que llamó al 110 y solicitó apoyo para capturar al agente de la Policía Municipal de Tránsito por obstrucción a la autoridad y abuso de autoridad.
como Giovanni Muñoz fue identificado el agente que según la Policía Nacional Civil PNC no permitió pasar al juzgador. Un compañero de Muñoz afirmó que el juez estaba en una fila de vehículos esperando pasar en una calle cerrada y el juzgador no se identificó, indican. De lo contrario, le hubieran permitido circular. El problema del juez no es con el agente, sino con la institución, reveló el policía de tránsito que no quiso identificarse. Muñoz fue llevado a la carceleta de la Torre de Tribunales para que espere una audiencia donde lo podrán ligar a proceso o dejar en libertad. Si continuamos, por ejemplo, aparece otra noticia. Esta es en República, de fecha, vamos a ver, 1 de agosto de 2016. Señala de la siguiente manera, es una autoría de Eder Juárez. El alcalde capitalino Álvaro Arzú condecorará al agente de la Policía Municipal de Tránsito PMT, Giovanni Muñoz, quien no le permitió el paso al juez de paz y faltas de turno, Sergio René Mena Samayoa, durante el desfile para conmemorar el 60 aniversario de los bomberos municipales. Muñoz se encontraba ligado a proceso penal por desobedecer a la autoridad judicial. El martes será galardonado con la medalla Más allá del deber, según lo anunció Arzú al finalizar la junta del Consejo Municipal. De acuerdo con el portavoz de la municipalidad, Carlos Sandoval, la medalla es una condecoración que el alcalde creó para reconocer a todas aquellas personas que realizan labores de heroísmo o van más allá de sus funciones. Hay ciertos niveles educativos o académicos para jóvenes estudiantes y otras de manera institucional que son entregadas a empleados de la comuna. Sandoval indicó que aparte de Muñoz, también recibirá el reconocimiento el agente de la Policía Municipal, William Alexander Situn Ortiz, quien evitó un asalto de una mujer al dispararle al presunto ladrón. Bueno, esa es una noticia del año 2016 que pues fue de impacto. ¿Por qué razón? Porque ustedes, como habrán escuchado, una niña había llamado al 110, en este caso de la Policía Nacional Civil. Automáticamente estos notificaron al juez seguramente y el juez se constituyó para practicar la exhibición personal. ¿Qué estaba padeciendo la niña o qué sufrimiento estaba sucediendo en ese momento? No lo sabemos, no me sé la noticia completa, pero ahí nos podemos dar cuenta. Y ahorita vamos a preguntar a ver qué idea tienen o cuál es su punto de vista respecto a esas noticias que les leí. ¿Por qué? Porque, pues, miren, la exhibición personal es muy importante. Es un proceso muy importante, a pesar de que usted lo ve tan sencillo, ¿verdad? No es nada complicado. Es más, usted lo único que necesita es que el proceso inicie. ¿Por qué se le enseña la exhibición personal? Pues obviamente porque somos abogados, ¿verdad? Y tenemos que saber el procedimiento. Y también por si usted un día termina como un juez de paz, juez de primera instancia o lo que sea, pues tiene que conocer pincelazos de toda la norma jurídica de Guatemala. Así que no sé si alguien se recuerda de ese caso o quiera plantearnos algo. Vamos a ver. Adelante, compañero Verdugo. Gracias, licenciado. Buenas tardes, noches. Pues yo exactamente no lo recuerdo, pero sí tuve conocimiento de ese caso. Y en realidad ahí hay muchas características o muchos elementos por calificar. Por un lado, hay situaciones en las que yo creo que uno podría estar a favor y otras en las que uno podría estar en contra, pero como usted inició este curso el día de hoy, yo creo que ahí está la respuesta de lo que sucedió con el juez, porque muchas veces las personas con decir usted no sabe quién soy, como el alcalde de Chinautla, por ejemplo, creen que todo el mundo les tiene que rendir el sombrero. Pero yo creo que si el juez hubiese sido más diligente y hubiese presentado su acreditación como tal, si hubiera legitimado según o de acuerdo a lo que la ley exige, y si él hubiese presentado, por ejemplo, la orden o el diligenciamiento que él tenía por cumplir,
estoy seguro que el policía habría atendido el llamado. Pero al parecer lo que ahí sucedió fue que se subieron los ánimos y el policía, en aras del cumplimiento de su deber, pues él, me imagino que se escudó con no poder, con la no identificación del juez. Entonces al final, pues resulta en que la autoridad liga a proceso a la otra, y la otra autoridad, que era el alcalde Arzú en su momento, pues premia al policía por haber cumplido al pie de la letra con su deber, toda vez que en la letra muerta, a mi criterio, él sí había actuado como debía haber actuado. Bueno, sí, es válido, ¿verdad? Él actuó no como debió haber actuado, porque las leyes constitucionales son superiores a las leyes ordinarias y a las reglamentarias. Entonces aquí tenemos una ley una norma de rango constitucional que establece, por eso es emitida por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? En donde es superior a cualquier reglamento interno o cualquier legislación interna inferior. Entonces, pero sí, o sea, yo entiendo claramente la postura, porque efectivamente se dan los conflictos y aquí quien paga las consecuencias, ¿quién fue? La niña. Víctima, la niña que La estaba niña. esperando su asistencia. Lo que sí dije es que yo me refiero a que el policía actuó de acuerdo, porque si él efectivamente no se identificó, teniendo la obligación de identificarse, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que conocemos a mucha gente que se hace pasar por lo que realmente no es, con tal de tener un privilegio de atención. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros lo vemos de una percepción externa, porque como no estuvimos allí y no sabemos cómo pasó, pero pues, podría ser que no se identificó, podría ser que sí. Pero bueno, al final el caso es ese, ¿verdad? Ustedes, que la niña es la que paga las consecuencias. ¿Qué le pasó? Pues no lo sé al final, pero lo coloqué porque al final tenemos los criterios y ese es el objetivo, poder expresar nuestros criterios. Fátima Ramírez, adelante. Sí, es lo más ideal, ¿verdad? Es lo más ideal, pero muchas veces puede ser por desconocimiento del juez, se metió en esa ruta. Habría que ver también, por ejemplo, en qué posición quedó el vehículo parado. ¿Por qué? Porque si obviamente llegó a la esquina y es el primero, lo que corresponde, de acuerdo, y la ley es muy clara en ese sentido, que todas las autoridades tienen que prestarle toda la atención al caso. O sea, inmediatamente esa autoridad tuvo que detener el desfile. Es su función, es su obligación, detener el desfile, permitir que el juez pasara para que ejecutara esa función. Pero eso sería en un país ideal y de acuerdo a las condiciones que la compañera establece. ¿Por qué? Porque también es cierto que imagínense que él está en el puesto número 25 o 20 o 10 de vehículos. Entonces, no era una intención del señor agente de la PMT. Pero les dejo ahí el caso porque eso sucedió en Guatemala. Y si se dan cuenta, de todos modos, aunque haya salido libre, pasó creo que una noche en carceleta, ¿da usted? Mientras se aclaraba su situación, se esclarecía su situación jurídica. Entonces, después también fue galardonado por haber cumplido con su función. Yo creo que no haber cumplido con su función. Yo creo definitivamente era un conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y el señor Arzú, porque eso sí se daba constantemente, ¿verdad? Entre algunos jueces y el señor Arzú, esos conflictos se daban constantemente. Ustedes se recordarán de Arzú
por ejemplo, el día de su cumpleaños cerraba todas las calles, ¿no? Ustedes, y se paseaba como que fuera el rey de Guatemala, pero bueno, esa es cuestión política. Vamos a continuar, compañeros, gracias por su participación. Pues seguimos con exhibición personal. Estábamos hablando la vez pasada, así rápidamente, recapitulando. Agarramos nuestra ley, por favor, y vamos, ¿verdad? Tenemos claramente, por favor, artículo 82, derecho a la exhibición personal. ¿Quiénes tienen derecho a plantear la exhibición personal? Así rápidamente dice, quien se encuentre ilegalmente preso. Puede venir una pregunta, ¿quién se encuentra ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual? Punto. Después dice, amenazado de la pérdida de ella. ¿Por qué? Porque encontramos también una dualidad. ¿Por qué? Porque pretende proteger o restaurar, siempre, ¿verdad? Proteger la libertad o restaurarla cuando ésta ha sido limitada o vulnerada. Eso es lo que establece la norma. Señala también, si leemos así completamente el artículo, por favor, quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo, en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando la prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a la que estuviere sujeto. Aclaramos la vez pasada, vamos a ver, que la exhibición personal la puede pedir una persona que esté libre, pero que esté en su casa y está sufriendo vejámenes, por ejemplo, o está sufriendo maltrato o cualquier situación. Está en su casa, es libre, pero no le permiten salir. Ponía el ejemplo la vez pasada, de un anciano, una persona que está en casa, pero que no la atienden o lo que sea, y a algún hijo no le permiten ingresar. A un hijo no le permiten ingresar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hijo? Al tener dudas de cuál es la situación en la que está su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, pues plantea una exhibición personal. ¿Para qué? Para que le presenten el cuerpo de su papá, su abuelo, lo quien sea. ¿Y en contra de quién la va a interponer? La va a interponer en contra de la persona, en este caso propietario de la casa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le permita poder ver a su pariente. Eso es cuando la persona está en libertad. Pero también, si la persona se encuentra detenida, pues hablamos de que está detenida legalmente, pero la policía le está sacando la información, decían antes, ¿verdad? Lo estaban interrogando, pero los métodos de interrogación eran un poquito dolorosos en algún momento. Entonces, el objetivo era, pues, que con exhibición personal se detuvieran esa tortura, por ejemplo. Número 3, la persona está detenida, pero ya no está legalmente detenida. ¿Y cuándo ya no está legalmente detenida? Sí, cuando ya no está legalmente detenida significa que tenía el plazo de 6 horas para ser puesto a disposición de los tribunales, pero la policía no lo ha realizado. Entonces esa persona está ilegalmente detenida. ¿Por qué? Porque el plazo ya terminó y por lo tanto la persona está detenida de forma ilegal. Ahí se puede plantear una exhibición personal. También tenemos el caso en donde la persona está legalmente presa, cursando prisión en cualquiera de las cárceles del país de sentencia o de detención preventiva, pero de todos modos, si está sufriendo vejámenes o tortura o lo que sea, pues obviamente tiene todo el derecho de que se le presente o se le plantee una exhibición personal para poder ver cuál es el estado del cuerpo, de la persona, de su libertad, en este caso, de cómo está su estabilidad emocional, cómo está físicamente, porque eso es lo que protege la libertad y obviamente el término que se me fue ahorita, vamos a ver, la integridad personal, o sea, protege la libertad y la integridad personal. Entonces, esos son los elementos en los que se puede dar, ¿verdad? Continuamos. La competencia, hablamos, es la misma competencia que establecen para el amparo, solamente que la competencia de la Corte de Constitucionalidad se le traslada a la Corte Suprema de Justicia. Eso es el único cambio que se presenta en la ley. Artículo 84. Hablábamos también del conocimiento a prevención.
En su momento, ya vamos a leer el artículo, pero en su momento indicamos que la autoridad competente no es frente a quien plantean la exhibición personal. Un ejemplo, plantean la exhibición personal día sábado. El señor presidente de la República está sufriendo vejámenes porque Miguelito le está pegando duro. Y la gente quiere, pues, en algún momento, alguien escuchó los gritos del señor presidente y plantean una exhibición personal a favor de él. Entonces, ¿qué hace la autoridad? ¿Qué debe de hacer el juzgado? Pues, y creo que lo están malinterpretando un poquito ustedes. Bueno, creo que yo lo hice con esa intención. Bueno, entonces viene el juzgado y lo que hace es lo siguiente. Pues, obviamente, otorga la exhibición personal. Pero como el juzgado competente, ¿quién sería? La Corte Suprema de Justicia, por cuestión de competencia. Pero en ese momento, la Corte Suprema de Justicia, por ser día sábado, obviamente, obviamente están de descanso por ser no hábil. Y le ponen, por ejemplo, quien conoce del asunto es el juzgado de primera instancia, el juzgado de turno, juzgado de paz penal. Entonces, aunque sea la Corte Suprema de Justicia, la competente, la competente, pues obviamente en el presente caso, conocimiento a prevención, conociendo a prevención, va a entrar a conocer, en este caso, el señor juez de paz de turno. ¿Por qué razón? Por lo que establece el artículo 84. Conocimiento a prevención. La competencia específica es, sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal, el que dictará a prevención las providencias urgentes. ¿Por qué? Obviamente hay una persona en riesgo y por lo tanto lo que hace la autoridad es, la autoridad que conozca tiene que actuar a prevención inmediatamente para prevenir cualquier situación en contra, en este caso, de nuestro presidente. En el caso hipotético que les estaba comentando. Muy bien. Respecto, ahí me colocaron la Corte de Constitucionalidad. De acuerdo a lo que establece la competencia, nos recordamos, ¿verdad? Que señala la competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo dispuesto para los tribunales de amparo. Sin embargo, en esta materia, o sea, en exhibición personal, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sí, así es, la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos, ese es el conocimiento a prevención. Conocer, aunque yo no sea competente, pero como me plantearon la exhibición, obviamente debo de conocerlo inmediatamente. Entonces, ahora, interposición, artículo 85. Legitimación para pedir exhibición personal. Ustedes creo que ya lo tienen de memoria, ¿verdad? La exhibición personal puede pedirse, uno, por escrito, por teléfono o verbalmente. O sea, son los tres métodos para poderse plantear. Por el agraviado o por cualquier otra persona, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. Ahí está muy claro, ¿verdad? Artículo 86, conocimiento de oficio. También medio lo explicamos hace 8 días, que dice claramente, todo tribunal de justicia que llegare a tener conocimiento en cualquier forma que alguna persona se encuentre en la situación contemplada en el artículo 82, confinada o en simple custodia, y se temiere que su paradero sea incierto, estará obligado a iniciar y promover de oficio la exhibición personal. Entonces, ese es el conocimiento de oficio, una autoridad competente que tenga el conocimiento, pues tiene que proceder de oficio, ¿verdad? Sin que le estén solicitando que, obviamente, que inicie el proceso. Artículo 87. Analícese bien los dos postulados, el anterior y el actual. ¿Por qué? No es lo mismo conocimiento de oficio que denuncia obligatoria. ¿Por qué? El conocimiento de oficio viene
o lo realiza una persona que tiene la competencia para conocer del asunto y meterse en el rollo. Ustedes ir. En cambio, la denuncia obligatoria recae sobre una persona que, por ejemplo, es una seguridad de seguridad penitenciaria y se dio cuenta de que hay violación a derechos de una persona, lo están torturando, lo están golpeando. Entonces, ahí hay una denuncia obligatoria. O sea, yo como agente de seguridad de la penitenciaría, en este caso, pues veo que están lastimando a alguien y yo tengo la obligación de plantear una exhibición personal en el momento. Muy bien. Pero el conocimiento de oficio es cuando la autoridad que conoce no es un pobre agente, ¿verdad? No es un pobre guardia, sino que es el mismo juez quien tiene el conocimiento y por lo tanto conoce de oficio. Son las dos diferencias. Entonces, por favor, otra vez 86, conocimiento de oficio, todo tribunal de justicia, ¿sí? Todo tribunal de justicia que llegare a tener conocimiento en cualquier forma que alguna persona se encuentre en la situación contemplada en el artículo 82, confinada o en simple custodia, y se temiere su paradero así incierto, estará obligado a iniciar y promover de oficio la exhibición personal. Un claro ejemplo, un juez conoce de oficio, estaba en su oficina y escuchó claramente cuando una señora, por ejemplo, estaban hablando, estaba a punto de iniciar una audiencia y hay dos personas platicando y una le dice a otra, fíjate que tal persona está pegándole ahorita y, bueno, entonces ese es el conocimiento de oficio. Se enteró. ¿Qué tendría que hacer? Obviamente actuar de oficio, ¿verdad? Que lo haga, no lo sé, pero debería. 87. El alcaide, no el alcalde, o sea, es el alcaide, que es una figura que se utiliza mucho en el sistema penitenciario. Subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar en donde una persona estuviere detenida, presa o privada de su libertad, que tuviere conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, deberá denunciarlo inmediatamente a cualquier tribunal que pueda conocer de la exhibición personal, bajo pena de 50 a 500 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás sanciones que se le puedan aplicar. Entonces, eso es denuncia obligatoria. Podríamos colocar el ejemplo que coloqué burdamente la semana pasada, de la persona, un niño que se está ahogando en una piscina, obviamente de agua. Está la piscina, el niño se está ahogando. Conocimiento de oficio sería que el señor, en este caso, el salvavidas, ve claramente que la persona está ahogándose y él inmediatamente de oficio tiene que reaccionar y va. Ese es conocimiento de oficio. Cuando hablamos de denuncia obligatoria, pues en el mismo caso el niño se está ahogando, yo veo que se está ahogando, pero yo no sé nadar. Entonces, ¿qué hago? Señor salvavidas, venga, se está ahogando alguien. ¿Por qué? Presenté mi denuncia para que el que tiene la capacidad de hacerlo pueda llegar y salvar al niño. El mismo ejemplo lo puse con el conocimiento a prevención. Colocamos al mismo niño ahogándose en la piscina. Está el salvavidas, que también es paramédico. Pero, por ejemplo, el salvavidas está muy lejos y yo veo que una persona se está ahogando a orillas del mar. Pongámoslo en el mar. Entonces, yo como sí sé nadar, pues, ¿qué me toca hacer? Me meto, salvo al niño, lo saco y el niño viene un poquito ya, casi ya tragado un poco de agua. Entonces, en eso llega el salvavidas, que también es paramédico, y obviamente empieza a hacer todo el trabajo que corresponde. Esto es el conocimiento a prevención. ¿Por qué? Porque si yo espero a que el salvavidas llegue, pero si está muy lejos, la persona se va a ahogar. Entonces yo, aunque no tenga la competencia, voy a conocer a prevención, me voy a meter al agua, sacar a la persona para que después conozca a quien corresponde. Entonces, perdonen mis ejemplos tan indebidos tal vez. Muy bien, continuemos. El trámite.
Artículo 88. Señala, inmediatamente, ese término es bien interesante, ¿verdad? Inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, el tribunal, en nombre de la República de Guatemala, vean qué interesante esta investidura jurídica. O sea, cuando va la persona, el juez, va en nombre de la República de Guatemala. Por eso es que les indicaba, el trato que se les da es bastante increíble. O sea, ellos tienen la sartén por el mango y eso es, ¿verdad? Porque van en nombre de la República de Guatemala. Y sin demora alguna emitirá auto de exhibición señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido. ¿En qué momento? En la hora señalada, que es una audiencia. Para que presente al ofendido, acompañe original o copia del proceso o antecedentes que hubiere y rinde informe detallado sobre los hechos que la motivaron, conteniendo por lo menos lo siguiente. Esto lo vimos y dice, 1, ¿quién ordenó la detención o vejación? O sea, ¿quién ordenó detenerlo si está ilegalmente preso? ¿Y quién ordenó golpearlo si estando legalmente preso? ¿Quién está dando la orden de que lo golpeen, que le causen vejámenes? ¿Y quién la ejecutó? O sea, 2 preguntas principales. El autor material y el autor intelectual, ¿verdad? Ustedes, indicando la fecha y las circunstancias del hecho. B, si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro, en cuyo caso expresará el nombre de este, así como el lugar, tiempo y motivo de la transferencia y la orden que motivó la detención. Entonces, ese es el procesito, un auto que se lleva dentro del mismo día. Artículo 89. Plazo para la exhibición. Voy a compartirles el link de la asistencia, compañeros. Vamos a ver. Aquí está. Llenan una vez la asistencia, por favor. Ahí está. Continuamos nosotros. Es el plazo para la exhibición personal. Dice, el plazo dentro del cual debe de hacerse la presentación del agraviado. No confundan el plazo, para la exhibición con la atención que se debe dar al proceso. Porque dice, inmediatamente que se reciba la solicitud, o sea, una vez planteada la exhibición personal, deben de darle trámite inmediatamente. Inmediatamente. En cambio, el plazo para la exhibición, el plazo dentro del cual debe de hacerse la presentación del agraviado, aquí hay 2 términos, exhibición personal como proceso y exhibición de la persona directamente, del agraviado. Entonces tenemos, dice, el plazo dentro del cual debe hacerse la presentación del agraviado, nunca podrá exceder de 24 horas. Nunca podrá exceder de 24 horas. A partir de la petición o denuncia. Ahí estamos, ¿verdad? 24 horas. Artículo 90. Instrucción inmediata. ¿Qué significa? Pues ya tenemos arriba el artículo 88 que señala inmediatamente. ¿Qué debe de hacer? Emite un auto. Y en ese auto establece lo que está en el artículo 90. Cuando el tribunal tuviere conocimiento de los hechos que se contrae el artículo 82, instruirá el proceso correspondiente de inmediato, constituyéndose sin demora en el lugar en que estuviere el agraviado. Y si el ofendido residiere fuera del perímetro o municipio del tribunal que conozca, se nombrará un juez ejecutor
que procederá conforme al artículo siguiente. En caso de no proceder como se ordena en el párrafo anterior, los integrantes del tribunal que conozcan de los hechos relacionados serán castigados como cómplices del delito de plagio. Por favor, no se les olvide, plagio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿por qué no pueden salir del perímetro? Por la competencia, ¿verdad? Entonces ellos tienen que, si no pueden, pues anteriormente en 1985, pues nombraban a un señor alcalde o a alguien o a cualquier persona con las características necesarias. Entonces, hoy pues tenemos en cada municipio un ministerio público, una Policía Nacional Civil, que bien pueden efectuar esa función de ser lo que se llama aquí el ejecutor, el ministro ejecutor. Artículo 91. Dice, auxiliares del tribunal. ¿Quiénes son los auxiliares del tribunal? Cuando el agraviado esté fuera del municipio donde reside el tribunal que conoce de la exhibición, en defecto de juez ejecutor, o sea, si no hay juez ejecutor, podrá comisionarse el cumplimiento del auto de exhibición a cualquier otra autoridad o persona. Entiéndase, ¿verdad? Cualquier otra autoridad o persona. Entonces, es muy clara la ley, cuyas calidades garanticen su cometido. Bueno, podría ser, imagínese, usted es el único, está en un municipio, una aldea lejana, no hay PNC, no hay juez, no hay nada, pero más sin embargo, todos saben que usted es abogado y que vive en esa aldea y tienen su número telefónico. Yo creo que ahí se cumple una persona con una calidad que garantiza el cometido. Y lo más interesante, que su función es ad honorem, ¿verdad usted? Porque no puede cobrar por eso. Señala el segundo párrafo. En estos casos se harán llegar las diligencias al ejecutor por la vía más rápida. En ese tiempo por el fax, o sea, se enviaba por fax o por telegrama, procediéndose inmediatamente a cumplir el mandato del tribunal para este objeto. El ejecutor se trasladará sin demora al lugar al lugar en que se encuentre aquel bajo cuya disposición se hallare el agraviado. Le notificará el auto del tribunal, le exigirá que le exhiba inmediatamente al ofendido, así como los antecedentes que tuviere o informe de su conducta, y le ordenará hacer cesar en su caso las restricciones o vejaciones a que estuviere sometido el ofendido. El ejecutor informará enseguida del resultado de su comisión. Esto tiene que llevarse dentro de las 24 horas. No se les olvide que está establecido en la ley. Artículo 92. Desobediencia de la autoridad. Transcurrido el término fijado para la exhibición de la persona, que hablamos que es el plazo de 24 horas, si no hubiere cumplido la autoridad o funcionario a quien se intimó, el tribunal dictará contra el remiso orden de captura y lo someterá a encauzamiento, ordenando al mismo tiempo la libertad del preso si procediere conforme a la ley, sin perjuicio de que el juez ejecutor comparezca personalmente. Esto es importante, ¿por qué? Porque señala, ¿verdad? Desobediencia de la autoridad. Ya le notificaron que presentara en este caso, al preso, pero no lo hizo. Por lo tanto, ahí establece que está desobedeciendo a la autoridad. No lanzó ni un informe, o sea, él inmediatamente recibe la información de la exhibición personal y tiene que hacer lo que le ordenan. Artículo 93, derecho de antejuicio. Bueno, eso es por cuando desobedece la autoridad. Si la autoridad que está desobedeciendo tiene derecho de antejuicio, pues hay que quitarle el derecho de antejuicio primero, la inmunidad. Artículo 94. Obligación de proceder a la exhibición personal. Señala, hay obligación de presentar a la persona aun cuando se halle presa en virtud de orden o de autoridad judicial competente.
a consecuencia de un procedimiento en forma y en tal caso se dará el retorno remitiendo los autos. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Es una obligación. Mire, pero aquel está legalmente preso, no importa. Tienen que presentarlo ante la autoridad. 95, artículo 95. Personas plagiadas o desaparecidas. Cuando la exhibición se hubiere solicitado en favor de personas plagiadas o desaparecidas, el juez que haya ordenado la exhibición debe comparecer por sí mismo a buscarlas en el lugar en donde presuntamente se encuentren, ya sean centros de detención, cárceles o cualquier otro lugar señalado, sugerido o sospechado, en donde pudieran encontrarse. Esto se da mucho en práctica con los padres de familia. Algunas veces, pues, sus hijas desaparecen, ¿verdad? Desaparecen y terminan en la casa del varón, de un supuesto novio o algo por el estilo. El papá, ¿qué puede hacer? Plantear una exhibición personal. Por veces no te quieren dejar ver a tu hija. Llegas y él no quiere salir. Adelante, Amílcar Ramos. Compañero Amílcar Ramos, adelante. ¿Qué estás tomando? Póngale manitas y ya lo va a agarrar. Bueno, de acuerdo, compañero. Un ratito va a preguntar. Tiene un problema con su micrófono. Artículo 96. Exhibición en el lugar de detención. Cuando así se solicite o el tribunal lo juzgue pertinente. Perdón. Estaba hablando de los padres de familia. Es que muchas veces realmente un claro ejemplo se da en muchos lugares de Guatemala en donde son exclusivos. Y, por ejemplo, entran muchos jóvenes y cualquier situación de ese tipo. Adelante, Milka Ramos. Gracias, Alex. Disculpa, ahora sí. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere con personas plagiadas en el artículo 95? El término plagio es secuestro. Viene O sea, siendo lo mismo, ¿verdad? Igual que... son terminologías similares, plagio o secuestro. Está bien. Gracias, licenciado. La cuestión es que se las llevan, ¿no? Entonces, cuando hablaba, por ejemplo, de en un lugar de esos donde, como lo es zona viva o lo que sea, el padre quiere entrar, pero hay unos guardias de seguridad que dicen, mire, usted no entra. ¿Por qué? Porque no vino de traje usted. Entonces, no le permiten entrar, pero él piensa que su hija está sufriendo vejámenes o quién sabe, pero él puede plantear la exhibición. ¿Por qué razón? Porque el juez va a ordenar a que la saquen, ¿verdad usted? O él entra o lo que sea, pero hay una orden en ese sentido. Y ustedes saben que el juez va en nombre de la República de Guatemala, ¿verdad? Del pueblo de Guatemala. Entonces, es muy importante. No sé si se han dado cuenta realmente la herramienta, esta es una herramienta muy buena establecida en la Constitución para garantizar, pues en este caso, la libertad. Artículo 97. Libertad de la persona afectada. Si del estudio del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto. Claro, si fuera ilegal la detención. Si es legal la detención, obviamente lo único que van a hacer es trasladarlo del lugar o cualquier situación si está sufriendo vejámenes o darle una instrucción a las autoridades que lo tienen para que dejen de estarlo lastimando, pero no va a salir libre. O sea, ¿por qué? Porque está legalmente preso. Esa es la diferencia. Cuando está, ahí dice que es si del estudio, del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. A petición del afectado o del interponente, el juez ordenará
a la autoridad que entregue al detenido o a la persona designada por el mismo afectado o interponente y en el lugar seguro, haciéndose constar en acta. Después venimos, 98, testigos, expertos, informes. Bueno, que el juez puede hacer uso de los medios necesarios para poder aclarar sus dudas, ¿verdad? A ver si, por ejemplo, testigos, personas que se dieron cuenta de los vejámenes, sufrieron, sí, efectivamente, le pegaron, bueno, están los testigos, ¿verdad? Habla también de expertos, bueno, peritajes que pueden hacer, realmente tiene una lastimadura en el cuello, una explicación científica. E informes. Entonces tenemos ahí, pero leamos, dice, el tribunal podrá para la misma audiencia en que se ha decretado la exhibición, ordenar la comparecencia de los testigos o expertos que consideren necesarios para esclarecer los hechos, así como recabar cualquier otro tipo de información. Eso es un derecho del juez. Artículo 99. Acta y resolución de exhibición. En la audiencia de exhibición se levantará acta que se asentará, en la que se asentarán todas las incidencias que en ella concurran. Seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de la exhibición. Artículo 100, condena en costas. Muy bien, vamos a compartir una imagen, una ventana. Vamos a compartir algo. En resumen, no les ha aparecido todavía, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está, cargando. En resumen, ¿verdad? Tenemos aquí en la pantalla nosotros lo que es el trámite de la exhibición personal. Señala, usted presenta, en este caso, plantea la exhibición personal y señala que puede pedirse 1 por escrito, 2 por teléfono, 3 verbalmente. Inmediatamente, pues una vez conocido, planteada la exhibición ante el juez correspondiente, dice, sin demora alguna, en el nombre de la República de Guatemala, se emitirá auto de exhibición personal, señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad presuntamente responsable para que presente al ofendido en el plazo que no exceda de 24 horas, artículos 88 y 89. Señala, cuando el tribunal tuviere conocimiento de los hechos de exhibición personal, instruirá el proceso correspondiente de inmediato. Ese es el conocimiento de oficio, ¿verdad? Instruirá el proceso de inmediato, constituyéndose sin demora en el lugar que estuviere el agraviado. Artículo 90. Continuamos y señala. En la audiencia de exhibición personal se levantará acta en la que se asentarán todas las incidencias que en ella concurran. Artículo 99. La resolución final se emitirá seguidamente de la audiencia, pudiendo darse 2 opciones. La primera, declarar la exhibición improcedente, porque no se localizó a la persona a cuyo favor se inició la acción constitucional. Artículo 99. O declarar procedente la exhibición si del estudio del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o prisión. Se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar, a petición del afectado o del interponente. El juez ordenará a la autoridad que se entregue al detenido a la persona designada por el mismo afectado o interponente y en un lugar seguro, haciéndose constar en acta. Artículo 97. Nota, dice, del mismo especial de averiguación establecido en el artículo 467 del decreto 52-97. Nota, o sea, de la exhibición personal, cuando no se procede de la manera correcta, surge lo que establece el artículo 467 del Código Procesal Penal.
Vamos a ver, no lo tengo a la mano, pero si alguien tiene a la mano su código procesal penal, si no, aquí lo busco. Voy a buscarlo aquí ahorita. Procesal penal. Pero ahí dice claramente cuál es el procedimiento que se debe de seguir. Ahí estamos. Ahorita, compañeros, 467. Está cargando, perdonen la demora. Muy bien, 467. Control F, 467. Enter. Vamos a ver si es este. Aquí lo tengo yo, Lick. Léalo, por favor. Artículo 467. Procedencia. Si hubiere interpuesto un recurso de exhibición personal sin guiar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieron motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares, sin que se dé razón de su paradero, la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podrá: 1. Intimidar al Ministerio Público para que, en plazo máximo de 5 días, informe al tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas practicadas y requeridas, y sobre las que aún están pendientes de realización. La Corte Suprema de Justicia podrá abreviar el plazo cuando sea necesario. 2. Encargar la averiguación en orden excluyente: A. Al Procurador de los Derechos Humanos. B. A una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país. C. Al cónyuge o a los parientes de la víctima. Gracias, compañero, por la lectura. Entonces, pues, la exhibición personal al final tiene el inicio de un proceso, ¿verdad? Cualquier situación que se pueda dar adversa, pues da lugar al 467 del Código Procesal Penal, que establece lo que el compañero, pues, leyó respecto a la exhibición personal. Y dice, pues, solamente el primer párrafo: si se hubiera interpuesto un recurso de exhibición personal sin hallar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieran motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente. O sea, ahí se da el supuesto, ¿verdad ustedes? ¿Cuál es el supuesto? Que hay sospecha de que efectivamente está detenida, pero aparentemente no apareció. Entonces, da inicio este proceso. En este caso es un procedimiento especial de averiguación. El procedimiento especial de averiguación contenido en el artículo 467. Y ahí están el procedimiento correspondiente. Pero ese es derecho penal, ¿verdad? Solamente es para que lo tengan en mente, que da lugar a una situación penal si existe sospecha de que efectivamente el juez, la autoridad correspondiente, está mintiendo, indica que, mira, yo no he tenido nunca un preso con ese nombre, o nunca. Bueno, si hay sospechas, pues ahí está el proceso correspondiente. Eso es respecto al proceso de la exhibición personal. Ahora hablemos un poquito de lo que es el ejecutor, el ministro ejecutor. Si usted se da cuenta de lo que le indicaba, usted como abogado lo nombraron en aquellos tiempos, lo nombraban como ministro ejecutor. Señala el artículo 101, el cargo de ejecutor será ad honorem, o sea, por amor. Muy bien. Artículo 102, preeminencia e inmunidad del ejecutor. Interesante, que dice: todas las autoridades y habitantes de la República guardarán al ejecutor durante el tiempo que dure el desempeño de su cargo las preeminencias y respeto debidos,
Además, durante este tiempo gozará de inmunidad personal y no podrá ser detenido por ninguna causa, salvo por delito infraganti. Ese momento, pues, está endiosado, muchas no pueden tocarlo. Artículo 103. Búsqueda del agraviado. Y señala, cuando el ejecutor comparezca al centro de detención a practicar la exhibición personal ordenada y el agraviado no fuere habido o encontrado o presentado, deberá buscarlo personalmente en todos los lugares de ese centro de detención. O sea, personalmente, imagínense, lo nombraron y está metido en el infiernito usted, y usted personalmente tiene que meterse en todos los lugares. Eso dice la ley. Claro, no lo van a poner en este caso, actualmente ya no pasa así. Entonces señala que a buscarlo personalmente en todos los lugares de ese centro de detención, sin perjuicio de seguir buscándolo en donde pudiere ser encontrado. Artículo 104. Medidas de seguridad durante la exhibición. Mientras se practican las diligencias de exhibición, el ejecutor deberá tomar dentro de la ley las medidas de seguridad que fueran necesarias contra el detenido para evitar su evasión. Artículo 105. Auxilio de la fuerza pública. Los tribunales y el ejecutor, en su caso, podrán pedir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones. Si la autoridad requerida no le preste inmediatamente, o sea, esa atención, incurrirá en responsabilidad conforme lo prescribe el Código Penal, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cómo prescribe el Código Penal. Artículo 106, y ahí entramos a otras áreas de lo que es la exhibición personal, gratuidad y prioridad de los mensajes. Estamos hablando de hace unos cuantos años atrás. Los mensajes telegráficos, postales y telefónicos relativos a la exhibición personal deberán transmitirse con prioridad y gratuitamente, lo señala, dándose constancia de la hora del depósito, ¿verdad? O sea, realmente eso indicaba en ese tiempo, ¿verdad? Actualmente, pues hay métodos más rápidos. Artículo 107. Pesquisa para establecer responsabilidades. Comprobados los hechos que dieron lugar a la solicitud de exhibición, el mismo tribunal, en su caso, el ejecutor, hará lo posible por agotar la pesquisa, investigación, a fin de averiguar quiénes son los directamente responsables, lo cual se hará constar en la resolución que dicte el tribunal. Lo conducente se certificará al tribunal correspondiente para el encauzamiento de los responsables. Artículo 108. Sanciones a los responsables del ocultamiento del detenido. Las autoridades que ordenaren el ocultamiento del detenido o se negaren a presentarlo al tribunal respectivo, o que en cualquier otra forma burlaren la garantía de la exhibición personal, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio. Serán separados de sus cargos y sancionados de conformidad con la ley. Eso es muy importante, ¿verdad? Que lo subrayen. ¿Por qué? Porque dice cuál es la sanción que pueden conllevar la exhibición personal. Dice que claramente cuáles son las sanciones a los responsables del ocultamiento, y señala que incurrirán en el delito de plagio. Los jueces que no le pusieran atención al proceso o lo que sea, ahí se recuerdan que serán procesados como, ¿qué indicaba la ley? ¿Alguien se recuerda? ¿Plagio, licenciado? Casi. Sí, de plagio, pero ¿qué? ¿Como autores? No, ¿verdad? Como cómplices, en complicidad. Entonces aquí, no, aquí a las autoridades que en este caso, que tuvieran o que no informaren sobre la persona que tienen detenida de forma ilegal
o que le han causado vejámenes, la ley establece que incurrirán en el delito de plagio y serán separados de sus cargos y sancionados de conformidad con la ley. Eso dice la ley. Cualquier otra situación que surja, pues es ajeno a la voluntad de la ley, ¿verdad? Porque algunos miran, mire, Lick, pero se recuerda de tal caso en donde aquella persona la mataron y no pasó nada. O cuando decapitaron a tales personas. Bueno, entonces la ley es una cosa y la realidad es otra muchas veces, ¿verdad? Pero la herramienta que establece la Constitución es muy importante. 109. Pesquisas de oficio o pesquisas en caso de personas desaparecidas. Pesquisas, o sea, investigaciones. Si como resultado de las diligencias practicadas se tuvieran indicios de que la persona cuyo favor se interpuso la exhibición hubiese desaparecido, el tribunal ordenará inmediatamente la pesquisa del caso, o sea, la investigación del caso. Las autoridades de policía quedan obligadas a informar al tribunal, al procurador de derechos humanos y a los interesados. En este caso, si fuera un niño o niña, pues Alba Kenneth se activa, ¿verdad? Ustedes, si fuera una mujer, y ¿qué? Isabel Claudina, creo que se llama se activan. ¿Por qué? Porque obviamente se determinó que la persona no está. Entonces tienen que encontrarla. Y por eso señala que las autoridades de policía, segundo párrafo, quedan obligadas a informar al tribunal, al procurador de derechos humanos y a los interesados acerca de las investigaciones realizadas, las que deben de ser constantes hasta tener noticia cierta sobre el paradero de la persona desaparecida. A su vez, el Tribunal de Exhibición Personal remitirá informe de las diligencias y de toda novedad que sobrevenga a la Corte Suprema de Justicia. Tenemos también el artículo 110, desistimiento y sobreseimiento. Desistir, ya sabemos que desistir es yo, el que planteó la exhibición personal, desisto de la misma, y ya vamos a leerlo. Sobreseer es que la autoridad considera innecesario seguir el proceso. Ese es sobreseer. Entonces señala, las diligencias de exhibición personal no pueden ser sobreseídas ni puede desistir de ellas mientras no se localice al detenido, agraviado o desaparecido. Entonces señala claramente, ¿verdad? No cabe el desistimiento ni el sobreseimiento si la persona no ha sido encontrada. Artículo 111, recusaciones. ¿Qué es recusar? Recusar es decir, yo no quiero que ese juez conozca del asunto. ¿Por qué? Por alguna razón de amistad, enemistad o lo que sea. Pero recusar es decirle a un juez superior, yo no quiero que esa persona conozca de mi caso. Eso es recusar. Dice recusación. Si se recusare al funcionario que conozca de una exhibición personal, no se debe suspender el trámite. No se debe suspender el trámite de esta, sino que el funcionario debe de seguir actuando. ¿Por qué debe de seguir actuando? De acuerdo a lo que establece aquel artículo que vimos, que señala, vamos a ver si lo encuentro rápido. Conocimiento a prevención. El conocido, artículo 84, conocimiento a prevención. Entonces señala claramente que aunque la persona sea recusada, debe de seguir actuando bajo su responsabilidad en todo aquello mandado por la ley o que favorezca al agraviado, mientras se transfiere el caso a otro tribunal competente o se agota el trámite de la exhibición en el mismo tribunal. Eso, ahí tenemos la norma. Artículo 112, impulso procesal obligatorio. Volvemos a que el principio dispositivo, ¿qué es el principio dispositivo? Iniciar el proceso. Usted, para encender la luz, ¿qué hace? Presiona un switch, le dicen, ¿verdad usted? Un apagador o un encendedor. Usted presiona el switch y se encendió la luz. No tiene que hacer nada más. La luz seguirá encendida hasta que usted venga y la apague. Pues en un proceso también de exhibición personal funciona de la misma manera. Usted la enciende y el proceso continuará su marcha hasta que el juez determine que la declara con lugar o sin lugar. Artículo 100, leamos de todos modos el artículo.
porque para muchos es la única vez que van a leer la ley y nunca más volverán a leerla hasta que le toque estudiar el privado. Ustedes, artículo 112, impulso procesal obligatorio. El trámite de una exhibición personal no se extingue con la resolución que declara procedente. Al declararse la procedencia de una exhibición personal, los tribunales deberán ordenar que se prosiga la investigación para determinar la responsabilidad acerca de los actos reclamados. Y para finalizar, artículo 113, para finalizar la ley, no para finalizar la clase. Señala normas de aplicación supletoria. Las disposiciones relativas al amparo serán aplicables a la exhibición personal en lo que fueren pertinentes y al prudente arbitrio y discreción de los tribunales de justicia. Entonces, eso es cuando estamos hablando de la exhibición personal y su pequeño proceso que pues hemos aprendido de acuerdo a lo que establece la norma jurídica. Pues, compañeros, preguntas. Abrimos el espacio para preguntas. Se permiten preguntas, comentarios, mentadas, insultos, no tenga pena, dele, todo se permite. Libertad de expresión. Adelante, compañero William. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo al grupo de WhatsApp acabo de enviar lo que es un memorial de exhibición personal de forma escrita. No sé cómo lo podría explicar así de manera sencilla para que a los que tengan dudas nos pueda quedar un poco más claro. Mire, directamente vamos a bajar su memorial. Cuando hablamos de la exhibición personal, no tiene mayores requisitos. Ya estamos abriendo el memorial, compañero. Ahorita vamos a ver. ¿Quién levantó la mano? Marisol Sandoval, es verdad. Adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que a mí no me quedó muy claro el artículo 113 de las normas de aplicación supletoria. Mire, hay cuestiones, Ujú. hay cuestiones que se aplican dentro del proceso del amparo, que también se pueden aplicar en la exhibición personal. Eso es lo que significa. Por ejemplo, hay cuestiones que dentro de la exhibición personal no se pueden regular. Si nosotros nos podemos dar cuenta, vamos a revisar la ley de amparo. En este caso, que es la misma, ustedes. Por ejemplo, tenemos artículo 23, gestor judicial. Si nos damos cuenta en la exhibición personal, nos indica que debe de haber un gestor judicial, no nos indica directamente, no nos establece. Pero significa entonces que como no lo establece la ley de amparo, en este caso el proceso de exhibición personal, ¿no puede uno acudir con abogado? Uno dice, no, claro que sí se puede ir con abogado. ¿Por qué razón? Porque supletoriamente podemos integrar la aplicación de ciertas normativas que se aplican al amparo a la exhibición personal. O sea, usted tiene que ir revisando, por ejemplo, qué artículos o qué cuestiones se necesitan en la ley en la exhibición personal que no están establecidas en la exhibición, pero que usted puede aplicar las que están establecidas en el amparo. Por ejemplo, bueno, solicitud verbal, no son muchas realmente. Son pocas. Encausamiento por desobediencia, ¿no? Son muy pocas. Especialmente esa del abogado, por ejemplo. Y cualquier otra que no esté regulada en la exhibición, siempre y cuando no sea contraria a lo que establece la exhibición personal. Por ejemplo,
Viene usted y solicita a una primera audiencia en la exhibición personal. Le van a decir que no al lugar, ¿verdad? Porque no existe la primera, segunda audiencia en la exhibición personal. Solamente en los vacíos que en la exhibición personal existan, pues usted puede llenarlos con algunas cuestiones relacionadas al amparo. Eso significa una aplicación supletoria de la norma. ¿Qué le puedo decir? Es como que usted tiene, vamos a ver, una persona tiene unos agujeros en su dentadura. Viene el señor dentista, pues va a llenar esos agujeros con un material distinto. En este caso, esos agujeros que quedan en la exhibición personal se llenan con la legislación aplicable de acuerdo al amparo. Vamos a ver, aquí está. Gracias, licenciado. Toma, este que tiene, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos no una exhibición personal, compañero, no es una exhibición, no es el planteamiento de una exhibición personal, sino que lo que usted tiene aquí es la resolución de la exhibición personal. Por eso señala, ¿verdad? Exhibición personal C24-2002, oficial tercero, sala duodécima de la Corte de Apelaciones, constituida en Tribunal Constitucional de Exhibición Personal. Vamos a darle lectura rápida. Dice así, y vamos a explicarlo un poquito. Por ejemplo, Guatemala, 13 de febrero del año 2002. Se tiene a la vista para resolver la acción constitucional de exhibición personal interpuesta por Ramón Cadena Ramila y Julia Anabela Noriega Morales, a favor de los nombres que aparecen de ahí. O sea, a favor de todas esas personas fue planteada la exhibición personal. Considerando número 1, o sea, lo que considera el juez, señala, tiene derecho a la exhibición personal quien se encuentre ilegalmente preso. O sea, ahí hay una consideración fundamentada en la norma, ¿verdad? Leámoslo completo. Tiene derecho a la exhibición personal quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley. En el caso de estudio, los presentados argumentan, la argumentación de los presentados, que los exhibidos se encuentran ilegalmente detenidos, limitados en el goce de su libertad individual y afectados en su dignidad como seres humanos, ya que se encuentran en un albergue a cargo de la Dirección General de Migración, que no reúne las condiciones de habitabilidad. Imagínense, la mayoría de los exhibidos han sufrido un deterioro de su salud por la situación degradante a que se encuentran detenidos y no por la constante presión psicológica a la que están sometidos, lo que puede provocar estados de ansiedad agudos. Bueno, ahí está, esta cuestión es del ACNUR, ¿verdad? Ustedes, personas de paso por Guatemala y que muchas veces pues les dan asilo o lo que sea en centros del gobierno para poder garantizar su salud, su integridad física y su libertad y su vida. Señala, el memorial del 11 de febrero del año en curso, el interponente de la acción constitucional de exhibición personal manifiesta que los 25 ciudadanos hindúes fueron expulsados por el gobierno de México hacia Guatemala, quien los recibió en la frontera, y puesto que aceptó su ingreso, debió regularizar su situación migratoria temporalmente, hasta contar con la información correspondiente. Considerando, número 2, al efectuar un estudio de los motivos en los que los interponentes fincan la acción planteada, esta sala advierte por las diligencias llevadas a cabo por el juez ejecutor que en el acta del 6 de febrero se hace constar lo siguiente. Que los exhibidos se encuentran detenidos por falta de la ley de migración debido a que en el mes de diciembre del año 2001 se les otorgó su libertad por orden del juez competente y se les dio 10 días para que regularan su situación migratoria, al cabo de los cuales fueron detenidos nuevamente en el departamento de Petén por indocumentados y enviados al albergue ubicado en la quinta calle 7-tal de la dirección, que no existe orden de juez competente que ordenara su detención debido a que no han cometido delitos, sino falta migratoria, que las condiciones, y empiezan a exponer los razonamientos por los cuales
pues las personas no deberían ser detenidas ni ese tipo de cuestiones. Entonces, si nosotros leemos, no es el expediente de, ¿qué le puedo decir yo? Un memorial para solicitar el planteamiento de la exhibición personal. Es una resolución del juez que conoció de todo el asunto. Usted puede ver en todo el proceso, en los considerandos, cómo fue actuando el juez, en qué fundamenta cada uno de sus resoluciones para llegar a lo que declara. En la declaratoria, o sea, en la parte resolutiva, dice hasta abajo, declarar con lugar la acción de exhibición personal a favor de todos los exhibidos en este caso. B, como consecuencia ordena al director general de migración libere a los exhibidos del centro de albergue ubicado en la quinta calle 7-35, zona 1 de esta ciudad, cuyo cumplimiento deben informar inmediatamente. Entonces dice, ¿verdad? Libere. ¿Por qué? Porque los tenían encerrados. C, certifíquese lo conducente a la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público para que inicie la persecución penal que corresponde por las acciones y omisiones que pueden ser constitutivos de delitos o faltas. D, condenen cosas al director general de migración. Y E, notifíquese y con certificación de resuelto archívese en las presentes diligencias. Pues esa es la resolución que el juez determina cuando se declara con lugar una exhibición personal, que es lo que hemos estado viendo, la aplicación de la norma en la sentencia que el honorable tribunal emite. Eso es. Les voy a buscar una exhibición personal, el planteamiento directamente, aunque ya saben ustedes que no necesita ni un formato como tal, puede en una, ¿qué le digo yo? En una servilleta, usted puede plantear una exhibición personal, la presenta y eso es legal. ¿Por qué? Porque es desprovista de formalismo, ¿verdad? No lleva tanto formalismo. ¿Por qué? Porque el objetivo es garantizar la libertad de la persona. Por favor, subo nuevamente la asistencia para que la vuelvan a llenar. Entonces, continuamos con preguntas. Si hay alguien más.